Relatos góticos, pinceladas de realismo sucio y una estética que impresiona es lo que vemos en Las Voladoras, de Mónica Ojeda. ¿Lo leíste? ¿Nos acompañas? Leer a la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda para algunos puede ser que no es una tarea sencilla, sobre todo si no estás muy familiarizado con lo gótico o la literatura del realismo sucio y hasta ciertos momentos con fragmentos escatológicos. Sí, porque incluso su colega, la escritora argentina Mariana Enríquez, que es fanática de Mónica Ojeda, menciona que el libro Las Voladoras tiene una estética que impacta. Y efectivamente, así es, y emociona también. Vamos a continuación a repasar los 8 relatos que integran este libro, así que espero que nos dejes también tus opiniones, si ya lo leíste, sobre todo para intercambiar criterios. ¿Qué te parece? Justamente el relato inicial es Las Voladoras, el cuento que le da el título a este libro. Esta historia empieza con un diálogo con el lector, acercándolo justamente a este relato que estás por leer. Un relato ambientado en las montañas, y es que lo andino, los volcanes, las montañas y muchos otros elementos más son protagonistas también de las historias que integran este libro. Aquí en Las Voladoras además aparecen unos seres mitológicos, que en ocasiones nos referimos a las voladoras en plural o en singular. Hay una carga bastante fuerte de tradición oral, por supuesto, y también una carga por ende mitológica y cierta carga erótica en este primer relato. Luego nos topamos con el segundo relato de este libro, Sangre Coagulada, protagonizada por Reptil y Ranita. Reptil es un cíclope. También ahí encontramos esa carga mitológica. En este relato encontramos también la presencia onírica del mundo de los sueños. Y va a narrar un poco esa transformación de Ranita, que es una niña, que se transforma en mujer. Por ende, la descripción de la sangre, tal como lo dice el título del cuento, es minuciosa, es detallada, estremece. Si eres ese tipo de personas que la sangre y todo lo vinculado con ella te causa estremecimiento, tal vez este relato te choque un poco. Después toca el turno del cuento Cabeza Voladora. ¿Cómo reaccionamos ante la noticia de un padre que ha decapitado a su hija adolescente? Un asesinato brutal. ¿Quiénes son las humas? Personajes que también aparecen en este cuento. También en este relato va a tener un rol importante un aquelarre, un grupo de mujeres de diferentes edades vestidas de blanco que, repitiendo ciertos cánticos, te empiezan a estremecer metiéndote en este mundo, en este ritual, así como también te sobresalta la narración de las actitudes de estas brujas de este aquelarre. Una se apretaba hacia la otra el cuello muy fuerte, hasta casi sin respirar, salivaban o se escupían y otro tipo de cosas que también te pueden chocar. Pero esa es una parte de todo el relato, no necesariamente es protagónico ese relato. De hecho, es Guadalupe la que va contando un poco la historia de este cadáver o esta cabeza voladora, de las humas, y esta historia que tiene muchos rasgos de lo gótico, muchos rasgos también de realismo sucio, y bueno, te va a estremecer. Caninos. Aquí se nos plantea como lector de alguna forma una disyuntiva. ¿Quién se hace cargo de un padre enfermo? Una hija a la cual no tiene otra opción porque su hermana y su madre no se van a responsabilizar de él. ¿Cómo es esa decadencia de este padre enfermo, el cual va perdiendo sus dientes como frutas maduras? Lo menciona aquí. Hay situaciones que definitivamente te espeluznan porque son muy reales, sobre todo. Y a este padre enfermo lo van animalizando, va perdiendo sus características humanas porque la enfermedad hasta cierto punto lo convierte en bestia, en animal. Voy a leerles incluso un fragmento para que noten cómo lo expone a continuación. Papi ladrando como un loco, salivando, golpeando sus rótulas contra las baldosas, arañando el suelo, mirándola a ella, y a ñaña en el pasillo, asustadas, impactadas, y a mami soltando la correa. En definitiva, en Caninos nos encontramos con una realidad terrorífica, cruda, pero real. Cómo una enfermedad posee
a nuestros seres queridos y lo deja transformado en algo que ya prácticamente no reconocemos. Ya en la página 59 llega el turno de Slasher. Es el relato de las hermanas gemelas, Bárbara y Paula. Confieso que al inicio dije, noté cierta influencia de Pablo Palacio con su cuento La doble y única mujer. Por ahí unas pinceladas, pero luego no, son relatos distintos. Te va describiendo a Bárbara, aquella hermana que quiere y anhela, desea con fuerzas mutilar a su hermana gemela sordomuda porque la lengua y las orejas no las necesita. Y a su vez ves a Paula, que le encanta sembrar horror en los demás. Es una mujer tatuada, muy tatuada, con escarificaciones. Y bueno, pues te va describiendo la relación de estas hermanas, muy extraña, la relación de ellas también con el mundo. Soroche es un relato en el cual aparecen 4 narradoras: Viviana, Karina, Nicole y Ana. Y justamente, al ser 4 diferentes narradoras, permite que el ritmo de la lectura sea mucho más ágil. ¿De qué va esta historia? Bueno, justamente habla de la hipocresía social, de esta supuesta amistad que puede haber a veces entre las mujeres. Sin embargo, unas a otras se pueden criticar, y cuando una comete un error que puede ser tachado por la sociedad como algo terrible, las otras siguen manteniendo una amistad hipócrita, hablando a las espaldas de ella. Se critica también a aquella sociedad extremadamente conservadora que va a misa, se da golpes de pecho, pero trata mal a su círculo más cercano, o simplemente es muy, muy hipócrita. Este tema de alguna manera también lo aborda Mónica Ojeda en su novela Mandíbula, pero en sí, en general, este relato es sumamente conmovedor porque trata de esa falta de sororidad que tenemos muchas veces las mujeres cuando una de nosotras cae en desgracia. Entonces llega el turno ya de Terremoto, que es el cuento más corto de Las Voladoras, y aquí narra la relación incestuosa entre Luciana y su hermano. Esta relación que además va a darse en medio de desastres naturales, de cóndores y otros elementos de la naturaleza que mencionan en esta historia. Además, hay ciertos pasajes que espeluznan, como el que te voy a leer a continuación. Había huesos más grandes que las piernas de Luciana. Ella las abría adentro de mi sombra y me exigía que la tocara donde estaba prohibido. Me caminas por encima como un muerto sin sexo, decía. Y luego me preguntaba, ¿te gusta el sabor de la sangre? Finalmente llega el turno de El mundo de arriba y de abajo. Un relato también con una narración fragmentada que te permite hacer ágil la lectura. ¿Qué hace un hombre cuando pierde a su esposa y a su hija en un corto periodo de tiempo? ¿Cómo logra sobrevivir este duelo? Este cuento, además, se desarrolla en una ambientación también andina, donde vemos presencia de volcanes, cenizas, piedras, caballos, cóndor, en fin, otros elementos. Entonces vamos viendo cómo este protagonista quiere volver a traer a la vida a su esposa y su hija por medio de un conjuro. Y vamos a ir notando el proceso de él en convertirse tal vez en un chamán. ¿Logra o no este conjuro? ¿Logra o no su cometido? En cada una de las historias que componen Las Voladoras, la mujer tiene un rol protagónico. Pero no son cuentos ni feministas, ni antifeministas, ni sobre la mujer específicamente. Son relatos sobre el miedo, de alguna forma. Ese terror que te puede causar, porque hay historias que, aunque tienen elementos mitológicos, pueden ser muy reales. Y eso es lo que también estremece. Cabe mencionar que Las Voladoras es un libro que Mónica Ojeda concibió durante los primeros meses de aislamiento en España, y fue producto de una investigación profunda que ella hizo sobre la tradición oral, sobre los mitos de la parte andina norte del Ecuador, y resultó pues este producto que ya lo tenemos en nuestras manos. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Palabra Artesana. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle clic a la campanita. Te voy a dejar además el link del libro donde lo puedes adquirir. Y por supuesto puedes ingresar cuando quieras a nuestras redes sociales.